Buen día, tutora Ginny, quien le habla, Juan David Puerta. En el día de hoy somos el grupo 01. Estamos para realizar el diálogo con relación a la socialización de las respuestas que se realizaron a partir del análisis de las lecturas de la unidad 2 para hablar sobre las dinámicas comunitarias como uno de los requisitos de actividad. En el día de hoy pues está Karina, Lady Carolina y Ángela. El Nelson porque no pudo participar, pero queda comprometido para enviar el video. Está la pregunta de interacción hacia esta actividad. Rápidamente vamos con el inicio de este diálogo con la realización de la respuesta a la pregunta que tenía asignada la compañera Lady Carolina. Muy buenas noches para todos, profesora Ginny, buenas noches. La pregunta asignada para este trabajo fue la número 2. ¿Qué significa el empoderamiento de una comunidad? ¿Existen diferencias con el fortalecimiento? Entonces, de acuerdo con Foucault, me parece importante citarlo, en que él hablaba sobre el ámbito privilegiado para construir el empoderamiento de una vida cotidiana a nivel social. Esto lo menciona en su artículo en 1977. Y también dice que todos aquellos sobre quienes se ejerce el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden emprender la lucha allí donde se hallan a partir de su propia actividad. Esto lo hablan en el artículo llamado Dispositivos del Empoderamiento para el Desarrollo, cabe anotar, página 6. El objetivo principal del autor dice que debemos contextualizar acerca del significado del empoderamiento y las diferencias que existen entre el fortalecimiento y, pues, valga la redundancia, en el empoderamiento, por tal razón a nivel comunitario y social. Porque pues se dice que comunidad es un círculo pequeño y ya sociedad o social ya abarca mucho más. Esto está íntimamente ligado con algo que se llama potenciación y que consigue por medio de la acción colectiva, comunitaria y comunal de las personas en las cuales conforman una sociedad o una comunidad, como generalmente se menciona. Tiene por objeto promover el mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de los integrantes por medio de sus líderes sociales. Fundamental para todo el ámbito social es tener un acercamiento muy claro con estos líderes porque pues finalmente son los que conocen las problemáticas psicosociales en los territorios. Mientras que el fortalecimiento comunitario es un proceso por el cual correlaciona un agente de cambio o también llamado gestor social, y un colectivo, su comunidad, con la finalidad que las personas se empoderen de la realidad social que están viviendo y así puedan impulsar e incluso movilizar recursos económicos y humanos, sobre todo. Con la idea es potencializar capacidades físicas, psicológicas, psicosociales y colectivas con la finalidad siempre, siempre es el mejorar la calidad de vida de su entorno próximo. Entonces, compañeros, esa es como la reflexión. Yo quise tomar ciertos puntos estratégicos dentro de la actividad, dentro de la lectura y empoderar el conocimiento que tengo previo de las comunidades. Entonces, pues muchachos, continuamos con la pregunta 3. Buenas noches, apreciados compañeros y apreciada docente Ginny Rocío Luna. Muchas gracias por este espacio y la verdad que inicio con la pregunta número 3, que habla sobre cuáles son los niveles de empoderamiento que se puedan presentar. En este caso, quiero iniciar brindando como la importancia del concepto de empoderamiento, que es un proceso que contribuye a las personas en general y al igual que las organizaciones, donde todos tenemos que ser, pensar, hacer, decidir y actuar frente a la realidad, porque cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de comunidad, ¿sí? Igualmente sociedad.
ella nos permite ser parte de esta y en gran mayoría también podemos decir que los seres humanos en cierta medida somos individualistas, pero que también tenemos unas acciones al cual hacemos parte de ese empoderamiento. Quiero también determinar cuáles son esos niveles de empoderamiento. Iniciamos con uno de ellos, que es el social y económico. Este nivel de empoderamiento se basa en la participación de las redes, de las organizaciones sociales y comunitarias que dan esa importancia de tener un ingreso y que permiten a una vida autónoma e independiente. Entonces, mire que es un nivel de empoderamiento social importante y es lo económico. Si las personas en la sociedad no carecen de esa economía, no van a suplir sus necesidades. Entonces, ahí es donde yo empiezo que tenemos que dejar esa parte individualista y empezar a trabajar en comunidad para lograr que toda la sociedad, todas las personas podamos hacer parte de la misma. Otro de los niveles de empoderamiento es la psicología. En este caso, es la relación con el desarrollo del sentimiento, con el desarrollo del otro, de la autoestima, de la confianza a sí mismo, de lo que es la toma de decisiones. Si yo le brindo confianza al otro y el otro hacia mí, somos una cadena que nos vamos incorporando uno al otro y vamos encaminados a una relación de desarrollo mutuo. Pero si no existe ese sentimiento de autoestima, podríamos decir que podemos entrar en una carencia de deficiencia de la misma confianza frente a la realidad. Ahora seguimos con el tercer nivel de empoderamiento y es un punto muy importante y es lo cognitivo. Este proceso cognitivo, y cuando estamos hablando inconsciente, consciente, preconsciente, donde tenemos dos hemisferios izquierdo y derecho y no tenemos esa base de la dinámica lineal de lo cognitivo, podemos entrar en un caos de conciencia. Y eso es un punto que tenemos que tener y que tenemos que replantear, llámense los psicólogos y los que estamos en la línea, porque los comunicadores también vamos de la línea de la psicología, porque es el lenguaje. Aquí está centrado en la concientización de la realidad, de los derechos y deberes de la relación de poder. Entonces, mire cómo el poder entra a incursionar en este proceso de empoderamiento cognitivo. Hasta dónde sí y hasta dónde no podemos incurrir en hacer que el otro ingrese a ese proceso de empoderamiento, pero hasta dónde también podemos dañar al otro desde el proceso de empoderamiento. Y para finalizar, tenemos un nivel que es de análisis de conciencia y que todos estamos inmersos, al cual como profesionales tenemos que hacer parte de la dinámica a mirar cómo vamos a fortalecer este proceso de empoderamiento y es lo político. Este proceso de empoderamiento político es bastante complejo. Estamos en un país donde se ha vivenciado una capacidad fuerte de movilización. ¿Qué va a pasar en la dinámica de ese análisis del medio social, de las comunidades, de las realidades, de los cambios sociales, de la productividad misma en que nos está llevando este proceso? ¿Cómo vamos nosotros como magíster en psicología social comunitaria entrar en este proceso de análisis de empoderamiento político? ¿Cómo vamos a cambiar el chip cognitivo del ser? ¿Qué vamos a hacer que las comunidades hagan parte de la dinámica, pero en acción de fortalecimiento conductual? Con esto finalizamos. Pienso que es una dinámica bastante interesante. Yo los invito a seguir fortaleciendo e investigando mucho más sobre esos niveles de empoderamiento que son bastante interesantes. Le doy paso a mi siguiente compañera con la pregunta número 4. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Carolina. Sí, efectivamente tienen razón en todo esto y lo digo porque, bueno, yo he hecho trabajo comunitario, pero soy filósofa de profesión, entonces estoy acá aprendiendo de ustedes todo el tiempo. Y bueno, voy a responder la siguiente pregunta empezando desde la filosofía y lamentablemente digo porque los filósofos siempre nos tenemos que meter con esto. Entonces, ¿cuáles son las características del desarrollo de una comunidad? Para mí, inicialmente pensar en comunidad y todo este cuento me lleva a indiscutiblemente Aristóteles, pese a que no soy muy aristotélica, o lo digo abiertamente, pero sí en el fondo de mi ser soy bastante aristotélica, y es que Aristóteles ya nos decía en la Ética de Nicómaco que el hombre es un animal social,
y que aquel animal social que se sale de la comunidad es una anacoreta, y decía, bueno, es un desgraciado, palabras más, palabras menos. Quizás la traducción no fue tan buena al decirnos desgraciados, pero sí nos acerca bastante a entender el concepto de comunidad, de polis, que nos decía Aristóteles, o donde vivían ellos antiguamente, y entender cómo las comunidades, cómo en la comunidad es que se logra potencializar eso que tiene el individuo, o los individuos, cómo logran llegar a hacer algo dentro de la comunidad, y cómo alejarme de la comunidad hace que yo personalmente, individualmente, no pueda cumplir mis objetivos personales, privados, o como lo querramos decir. Entonces, yo tomé como referencia, inicialmente fue como la reflexión que hice, y después tomé el libro hacia una redefinición del concepto de comunidad de Marianne Krauss-Jacob, en donde nos muestra un poco cómo son los conceptos que utiliza de comunidad, y cómo esos conceptos no son de modo estático, tampoco están intrínsecos en una comunidad que nació de una manera sino que permanecen ahí porque sí, sino que van cambiando, van mutando constantemente, se van transformando al igual que los individuos. O sea, los individuos son el alma de la comunidad, pero esos individuos no están ahí quietos y están porque sí, sino que están por algo, para algo, y en esas comunidades los individuos van. Estoy en una comunidad unadista, por ejemplo, en este caso, y puedo cambiar. También pertenezco a la comunidad de San José del Guaviare, también pertenezco a la comunidad familiar de mis dos familias y demás. Ella menciona inicialmente empieza con algo fundamental, y es decir que el territorio, como nosotros lo pensábamos antes, el territorio no marca una comunidad. No es, entonces, palabras más, palabras menos, el territorio no es una condición suficiente para que haya una comunidad, necesaria para que haya una comunidad, sino que es una condición suficiente. Es decir, puede haber un territorio, puede haber una comunidad en un territorio, pero puede haber una comunidad que esté fuera de un territorio físico. Entonces menciona como esas comunidades virtuales, por ejemplo, nosotros en este momento, como nos encontramos, cada uno se encuentra un poco lejos, pero estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo, tenemos unos códigos establecidos, unos códigos claros, un significado evidente de lo que estamos haciendo, y nos hemos puesto de acuerdo. Luego ya empieza con las características puntuales de las comunidades, que inicialmente se trata de la pertenencia. Entonces, cómo los individuos que están en esa comunidad se sienten parte de. Como yo, al pertenecer a una comunidad, creo que estoy en el grupo D, y eso me hace que me pueda integrar con los demás individuos que estamos ahí, y lograr pensar nosotros, no se dice de manera abierta, pero sí unos fines comunes que tenemos en comunidad. Entonces, estos fines comunes en algunas ocasiones, no sé, si es una junta de acción comunal, pues será el fin de, no sé, hacer un kiosco común en el barrio, cosas así, pero hablamos de comunidades educativas, de comunidades virtuales y demás. El segundo concepto habla de la interrelación, y este concepto se refiere a cómo se comunican los miembros de la comunidad. Entonces, cómo se crean esos códigos, esas expresiones que no siempre son verbales, no siempre nos comunicamos a partir de las palabras, y eso ya vendría un trabajo de la semiótica de las comunidades, y es cómo podemos nosotros comunicarnos en la comunidad. Entonces, a partir de un gesto como que esto ya me permite identificar que la persona me está saludando. Pero si yo me voy a otra comunidad y le hago así a alguien, pues me va a decir, levantar la mano, me va a decir, no, me va a pegar, en fin. Entonces, cómo se crean códigos en la comunidad, y esa interrelación, cómo funciona. Y finalmente menciona la cultura común. Y esa cultura común es aquella que da significado compartido a los miembros de la comunidad. Entonces, cómo tenemos que, no sé, muestras culturales propias de un lugar, y que nos dicen algo, ¿sí? Que es el significado de una comunidad. Entonces, a partir de estas tres características propias de las comunidades, independientemente del territorio, ya nos dice Krauss, se logran potencializar a la comunidad. Eso es como yo lo planteo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, compañeras. Ahora voy a hacer mi aporte también. Es muy importante reconocer, frente a la pregunta que nos decía, lo siguiente.
¿Cómo las comunidades, cómo es que las comunidades llegan a generar transformaciones en sus entornos? Y pues es muy importante, primero, saber y entender que sí se puede lograr y es algo que nosotros como profesionales y maestrantes en psicología social, psicología comunitaria, tenemos que tener claro que se puede gestar, se puede favorecer a esas comunidades frente a una autogestión que permitan generar esas transformaciones en sus entornos. Y para eso es importante pues tener claro un aspecto que es el fortalecimiento. Ya nuestra compañera Lady nos hablaba de la diferencia entre empoderamiento, qué diferencias podían haber entre empoderamiento y fortalecimiento. Y pues citando aquí a Montero de 2003, dice que se entiende como ese proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, que son grupos, individuos interesados y grupos organizados, aclarando como lo dice la compañera Ángela, que no solamente pues, es esa comunidad que en la que tenemos, digamos, la de nuestro barrio, sino también a las otras que pertenecemos, como la comunidad académica y, bueno, y otras comunidades que existen. Entonces también podemos hablar que son grupos organizados que desarrollan conjuntamente pues, capacidades y recursos para controlar su situación de vida, en pro de favorecer su bienestar y calidad de vida. Importante que lo hacen de una manera comprometida, una manera consciente y crítica, ¿sí? Y entre ese consciente genera que haya compromiso, que haya un reconocimiento de lo que se quiere, de quiénes somos y qué queremos hacer a favor de mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Así se logra transformar su entorno. También parten de esas necesidades que tienen y cómo hacen para mitigarlas si están ubicadas o conceptualizadas como un problema, y también las aspiraciones que podemos tener, que tenemos como individuos que somos parte de una comunidad. Muchas veces esas aspiraciones varían de manera individual, pero lo importante es lograr un colectivo que no se ponga en primera línea lo que uno u otro quiere, sino simplemente de manera conjunta, después de un consenso, se pueda ubicar lo que son esas aspiraciones y necesidades de todos y de qué manera vamos a poder trabajar para poder autogestionar esa transformación de nuestro entorno. Es importante que las comunidades reconozcan, primero que todo, la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la historia de nosotros? ¿Qué momento yo llego a esta comunidad? ¿Qué vengo yo a ser parte de esta comunidad? ¿Cuál es mi actividad en esta comunidad? ¿Sí? ¿Soy un pasivo? ¿Soy un activo frente a esta comunidad? También hay que identificar las competencias que tenemos a manera individual y a manera colectiva como comunidad, y por supuesto las capacidades, que eso tienen que estar inmersas en las motivaciones que todos deben tener. Es muy importante, un aspecto importante en la comunidad, a partir de cuando reconocen sus necesidades y aspiraciones, que la llevan a fortalecer en la motivación. Y ustedes saben que la motivación, como una de las teorías, que es esa fuerza interna que nos lleva a poder a realizar acciones a partir de un pensar, un sentir, un actuar para poder lograr suplir esas necesidades, y como por ahí también habla, por ejemplo, Maslow, de las pirámides, y bueno, hay muchas teorías frente a la motivación, pero es claro que es una base, una energía que nos mueve a llevar. Y las comunidades también, las comunidades se motivan, y es muy importante que ellos trabajen en eso, porque le permite a partir de la motivación tener una mirada diferente, o sea, gestar una percepción diferente con relación a partir también de una realidad, de la lectura de la realidad que están viviendo. Si una comunidad motivada que crea en gestar cambios, desde una transformar su entorno, pues eso le permite tener una percepción, digámoslo, no sé, un poco más positiva frente a los alcances que puedan tener. Y si a eso le ubicamos unas aspiraciones bien ubicadas, bien establecidas desde lo colectivo, pues posiblemente vamos a lograrlo. Pero también para comentarles, apreciados compañeros, que nada de esto se puede lograr si no también estamos hablando de fortalecimiento, si no tenemos claridad con ese sistema de valores individuales y comunitarios. Es un aspecto muy importante y desafortunadamente, sin ser a ubicar en prejuicios, pero es algo que se ha ido perdiendo. Digamos que también se ha establecido una parte cultural. Entonces es muy importante, si hacemos parte, si se hace parte o se interviene en comunidades donde esos valores están establecidos, cómo se fortalece, cómo podemos ampliarlos y potenciarlos. ¿Sí? Y también si vemos que no hay una línea de valores importantes, pues toca también trabajar en eso, porque pues, eso lleva a que haya una línea
de cumplimiento con el objetivo que se plantea al momento de poder estar trabajando con esas comunidades en un abordaje frente a una problemática o trabajando su empoderamiento o fortalecimiento. Es muy importante y que ellos reconozcan que nada más que ellos, desde lo mismo intelectual y colectivo, son ellos los principales actores para gestar esa transformación de su entorno. Pero para esto, nos comenta la señora Montero también nos dice que es importante que se realicen unos procesos comunitarios y entre esos es la participación. Si no hay participación, va a ser muy difícil que se reconozcan más pensamientos, más percepciones y que esas personas que no participan pasan de ser un elemento pasivo a ser un elemento anclaje, o sea, que frena un poco esos procesos y eso se ha visto. Por eso es muy importante y se recomienda, hablándolo digamos en el contexto propio dentro de un barrio, que lo mínimo que debe hacer uno es participar en la Junta de Acción Comunal, como el primer escenario de participación política que se puede establecer, donde usted reconoce, puede llevar voz frente a lo que usted reconoce como pueden ser las problemáticas de su barrio, las necesidades, hablar de sus aspiraciones, sus motivaciones y poder encontrar un colectivo también de igual de pensamientos donde van a poder favorecer y en pro de poder mejorar su bienestar y calidad de vida. Como uno del aspecto base, repito, es la participación. Sin la participación, como dice la señora Montero, sin la cual no puede fortalecerse una comunidad. O sea, es el aspecto base para fortalecer una comunidad, es la participación de ella. La conciencia, ¿sí?, que es la que permite el entendimiento y poder reconocer esas negativas y que son desmovilizadoras muchas veces de esa alineación de ideología que les permite a ellos ubicar un pensamiento, digamos, un pensar, un sentir, un actuar en pro, vuelvo y repito, de lograr el mejoramiento de su bienestar y calidad de vida. Dice que también otro aspecto importante, y como ustedes lo habían hablado antes, el poder, el control y el poder, que debe ser establecido y ejercido por la comunidad. Vemos ejemplos por lo menos de las comunidades indígenas, donde ellos mismos tienen en su organización, ellos no cuentan con la policía, sino ellos también tienen sus guardias indígenas, que son los que ejercen. Tienen políticas internas donde castigan frente a, digamos, sucesos, situaciones que van en contra de las políticas ellos de bienestar, ¿sí?, que ellos ubican, y lo de convivencia, y ellos los castigan. Entonces, ellos ejercen eso y eso es importante, no sé al nivel que se ubique, pero sí es importante que una comunidad también pues tenga en cuenta, no contar con los actores institucionales, sino entre ellos tener una organización y un control, y también pues que va de la mano con el poder, como hablábamos nosotros ahora, le estaban comentando la compañera. Dice que la politización, que es básicamente lo que tiene que ver con el espacio que ellos ocupan en el área pública, y también los derechos y los deberes inherentes a ellos como ciudadanos, a nosotros como ciudadanos. Eso es algo que se ha ido perdiendo desafortunadamente, o bueno, tal vez no se ha llegado al punto. A veces dicen que no se pierde lo que no se ha tenido. Hoy en día muchas personas hablan de sus derechos y, digámoslo, defienden sus derechos, pero a partir de cuando se ven vulnerados a ellos. Y la idea es que una comunidad tenga conocimiento de sus derechos precisamente para no llegar a que como algo preventivo, para que no llegar solamente cuando sabemos de los derechos y hacen las reclamaciones, es porque se los están vulnerando. Entonces, cuando una comunidad está fortalecida en el reconocimiento de sus derechos, que eso está escrito, pues es una comunidad que va a prevenir muchas situaciones que van a que van a ser a partir de la vulneración de sus derechos. Entonces es algo muy importante, hablando como un poco de la prevención. Y pues que tengan claridad, todos deberíamos tener claridad de nuestros derechos, y desafortunadamente muy pocas personas lo saben, y cuando acceden a sus derechos es cuando se los están vulnerando. La noción, tener en cuenta que la noción de comunidad pues tiene que ser general, tener en cuenta que lo que es comunidad para uno de los integrantes también tiene, pues la idea es que también sea lo mismo para otros, y no hayan unas derivaciones que al final de cuentas lleven a tener pensamientos muy diferentes y no vayan a haber consensos, ni vaya a haber, pues digamos, una buena comunicación frente a lo que se quiere, porque para unos puede ser que la comunidad puede ser una fuente de votos, una fuente de mejorar mis ingresos económicos, y para otros es un espacio del que yo hago parte y que hay que estar pues empoderado
y a participar activamente para generar un bienestar colectivo. Ejemplo. Y otra importante es la autogestión, que es la involucración directa a la transformación, o sea, esas gestas que se hacen de autogestión que permiten transformar sus entornos conteniendo como hace el fortalecimiento, son ellos los que lo logran, o nosotros, si hacemos parte directa de la comunidad. Pero algo que se sabe es que si estamos nosotros en un abordaje o orientando esos procesos, pues es brindarles a ellos esas herramientas para que lo logren. No es que venga uno y precisamente les vaya a permitir, como a veces hablan de que permitir, no, simplemente es hacerles ver y hacerles entender que hay factores que a partir de sus capacidades, sus motivaciones, sus aspiraciones, sus necesidades y sabiéndolos orientar como comunidad, pueden lograr pues gestar esa transformación de su entorno. Algo muy importante pues que se traduce a todo es el compromiso también que tienen que tener las comunidades y se basa en el respeto de los unos con el otro. Uno de lo que las lecturas que pues, he tenido la oportunidad de revisar y que ha quedado durante el proceso que he tenido en pregrado y posgrado es esos factores de riesgo que tienen las comunidades, que es a veces la no buena comunicación que se traduce en una falta de respeto, eso desata pues una separación y pues una comunidad que no está unida, que no es participativa, pues no va a poder lograr un empoderamiento y pues a partir de ese fortalecimiento y pues poder alcanzar esos objetivos porque muchas veces ni se plantean. Son comunidades muy pasivas y entran como en un deterioro en los aspectos cultural, en lo que tiene que ver con convivencia, bueno, con todos esos diferentes aspectos, entonces es muy importante tener en cuenta que el compromiso va desde entender que yo como individuo, como comunal, tengo unos derechos, pero que esos derechos también los está teniendo la persona que tengo enseguida y que finalmente somos un colectivo. La evolución del crecimiento individual, pues que prácticamente es permitir que esas capacidades que se tienen, esas expresiones, esas maneras de lectura de la realidad en la que vivimos, vuelvo y hablo de las aspiraciones individuales, y en este caso, cómo aportan cuando tenemos un compromiso, o sea, un respeto por los derechos de los demás, cómo aportan a poder visibilizar un poco más lo que es la comunidad quiere, o sea, en una comunidad es muy importante la voz de todos. Por eso cuando hablamos en la parte del control y del poder, y hay una de las recomendaciones que se hablan que hayan liderazgos compartidos, no siempre sea que no se llegue al autoritarismo, sino que hayan liderazgos compartidos donde haya una nivelación entre el poder y el control para que no vaya a recaer dentro de unos ciertos miembros de la comunidad y pues que básicamente si hay un error pues todos sean los perjudicados. Entonces es muy importante y ese control pues entre todos lo ejercen. Y finalmente esa identidad tan importante, esa identidad social que finalmente es la identidad de la comunidad, de quiénes somos, cuál es nuestra historia como comunidad, ¿sí? ¿Cuál es la historia de comunidad? ¿Qué soy? ¿Qué tipo yo de actor soy yo en mi comunidad? ¿Soy pasivo? ¿Soy, digamos, reactivo frente a lo que se hace? ¿O soy alguien que participa activamente? Porque conozco mi comunidad y sé cuáles son los objetivos y quiero aportar a ellos. ¿O soy de esos que toca, de los que ayudan a gestar eso de esa transformación desde, bueno, vamos a reconocer qué queremos, qué problemas tenemos, cómo queremos lograr estos cambios, cómo vamos a fortalecernos nosotros? Es muy importante tener claridad de eso, porque si tenemos una identidad como comunidad, pues es lo mismo cuando uno tiene su identidad definida. Hay un criterio, hay un sentido crítico más amplio, digamos, hay un sentido de pertenencia más establecido, más difícil de que se logre tal vez romper, por decirlo así. Entonces es muy importante que haya una identidad y es lo primero también que tiene que tener una identidad básicamente quiénes somos y qué es lo que queremos. Y ya con eso pues quería terminar lo que es mi intervención con relación a la socialización a la pregunta. Muchas gracias. Yo creo que cada uno tiene unos aportes bastante interesantes frente al tema y uno siempre hablamos de comunidad, pero siempre la vemos como lejana, como la comunidad.
Sí, y Juan David me recuerda un poco que hago parte de la comunidad de la Junta de Acción Comunal del barrio y que debo hacer algo. Y no solamente es a veces pensamos, bueno, voy a actuar sobre esta comunidad y dejo de lado la comunidad a la que pertenezco o las comunidades a las que yo pertenezco. Entonces eso también me abre bastante los ojos porque no es ayudar a la del lado mientras la mía se va algunas veces cayendo o no tengo nada y, no, es que acá no hay líderes en mi comunidad y yo busco, no, es que mi trabajo es allá. Algunas veces nos pasa, ¿no? Que mi trabajo es allá y me ha pasado con comunidades indígenas acá en Guaviare y es que me voy a trabajar en la comunidad indígena y dejo mi barrio acá. Y no tengo ni idea muchas veces qué sucede en mi barrio, pero me sé todo, perdón la expresión, pero me sé todo el chisme de las comunidades indígenas, eso ya, yo llego y parezco del resguardo, pero no parezco algunas veces del barrio donde pertenezco, o incluso mi familia la dejo de lado por trabajo, cosas así, entonces eso me hace pensar también en que ser psicólogo comunitario no es solamente una labor profesional, sino es una labor personal, familiar, y tengo un rol importante. Muchas gracias por esa anotación y ese llamado a la cordura que me hizo. Muchas gracias. Pero no, y es que ustedes, ustedes se dan cuenta que una de las problemáticas que se ubican en la parte comunitaria es la exclusión, ¿cierto? La falta de inclusión, y resulta que nosotros mismos nos excluimos. Eso es uno de los grandes problemas. La gente cuando habla de exclusión es que no me permiten o la comunidad la tienen por fuera del plan de desarrollo del municipio. Pero sí, eso como, digamos, como un problema que existe un poco más grande, pero digamos que internamente usted se excluye de la comunidad. Y eso es algo que uno tiene. Nosotros, como tú dices, mi trabajo está con las comunidades y estás bastante, digamos, por decirlo así, de información, pero me imagino que no es la misma información que tienes de la tuya. Y eso suele pasarnos. Y nosotros nos movemos entre comunidades. Nosotros no solo hacemos parte de la comunidad del barrio, sino la comunidad en la que trabajo, bueno, varias, y es muy importante uno siempre, pues al nivel que uno pueda, recuerden que les hablé de las aspiraciones que uno tiene también, las motivaciones, puede haber comunidades que te motiven más que otras, pero simplemente se trata de poder, ojalá, entre ser un miembro pasivo o hay que ser un miembro activo. ¿A qué nivel? Tú lo defines, pero por lo menos conocer y ser parte de esa identidad de la comunidad y aportar esa identidad y hacer revisión y participar. De pronto no es que seas el presidente y que seas el líder, ¿sí? Pero sí una persona que por lo menos tenga conocimiento de qué se puede hacer y cómo puede uno aportar al nivel que uno se da cuenta que puede, porque es bastante comprometedor. Y eso es lo que también hay que hacer de verle a las comunidades. Por eso decía ese compromiso, esa participación que es un elemento base, sobre todo con el fortalecimiento. Si no participamos, no va a haber nada. Si cada uno es por su lado, no va a haber lo que se pretende. Es más, ni siquiera se va a saber qué se quiere hacer, ¿sí? Y entramos como en zona de confort, donde lo que van es potenciarse problemáticas y a veces solamente por ahí medio con tenues pañitos, con cositas tal vez que aparentemente son súper positivas. Ejemplo, ay no, pavimentaron la vía y ya pavimentaron, pero los problemas, las otras problemáticas, hablándolo del contexto del barrio, que yo siempre me ubico mucho como en la parte del barrio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la exclusión de que tanto hablan las comunidades como un problema que a veces tienen, no es precisamente, o sí, bueno, se le tiene que reconocer que es el estar por fuera de muchas actividades o acciones que permitan generar un desarrollo, pero es también la exclusión que tenemos nosotros con nuestros mismos entornos y pues difícilmente vamos a lograr transformarlo. Entonces, eso es también, y Ángela, qué bien pues que haya reflexionado un poco con eso, pero de eso se trata, ¿no? Y si lo hacemos nosotros acá, pues el día de mañana también lograr lo que con las comunidades, que tengamos la oportunidad de estar con ellos, también reflexiones sobre ese tema. De hecho, compañero, cuando mencionaste acerca de los modelos de crianza, sí lo he notado mucho en diferentes momentos que estaban haciendo intervención psicosocial. Yo he tenido la oportunidad de ser gestor dentro de mi propia comunidad, ahora no porque me cambié y ahora voy a volverme a cambiar, pero sí lo he notado mucho que la degradación que hay en la sociedad es precisamente por el primer núcleo de comunidad, que es la familia. ¿Qué sucede? Cuando hay una degradación cognitiva
Y cuando hay una deficiencia a nivel emocional, empática, de fortalecimiento de la moral, de los modelos de moralidad, es donde estamos viendo el incremento de las diferentes problemáticas psicosociales que hay en la actualidad, llámese prostitución infantil, llámese delincuencia, llámese consumo a temprana edad de sustancias psicoactivas, aumento de seguridad. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud mental, porque ya te adoptamos, querida Ángela y querida Karina, ya las adoptamos, entonces en este momento como profesionales de la salud mental, podemos ser gestores de cambio desde los núcleos primarios que viene siendo la comunidad básica, que es las familias. Entonces, si nosotros ayudamos a que estos niños tengan una mejor calidad de vida, llámese económica, social, cultural, psicosocial, les cuento, muchachos, que esta sociedad cambia. Porque si nosotros como profesionales hacemos esa pequeña gestión directamente con las comunidades, damos un paso más. Y como magíster sociales y como maestrantes, les cuento que podemos dar un apoyo enorme a esta sociedad actual. Y la verdad es que en el Quindío, hablo desde el Quindío, no sé por qué los gobernantes insisten en que esto es un remanso en paz. Falso. No sé dónde es que viven, porque no más en las dos comunidades que estoy trabajando hay prostitución infantil, delincuencia, drogadicción de niños y niñas de 9 y 8 años. Entonces estamos hablando también que hay pedofilia, porque un adulto es el que los está contratando. Entonces aumenta cada vez más las problemáticas. Entonces la verdad es que el sentido de pertenencia debe empezar por el núcleo primario, que son los hogares y las familias. Entonces, pues ese es mi Correcto. aporte a a la conversación, muchachos. Ahí Sí, empieza todo. Yo pienso que la base primordial de la formación está en el hogar. Si en el hogar no hay esa formación de proceso, de respeto, de amor por el otro, pues, ¿qué se va a esperar externo? Eso sucede en la educación. Muchos de los padres decimos, no, pero es que como que el colegio no le enseña. No, que es que el colegio le incrusta X concepto. Sí, pero ¿cuánto da usted como 70% como padre de familia en el hogar? El colegio brinda el 30% para un 100%. Y otro es que no nos involucramos por el temor a qué será lo que me va a pasar si yo ingreso y aporto a esta sociedad, qué me va a pasar. Pero nosotros como transformadores, así los llamo yo, transformadores, líderes sociales, nosotros los que somos maestrantes, los que ya profesionales, magísteres en la línea, es un llamado que yo presento y es que el déficit que se viene en salud mental es impresionante. Hoy ahí el llamado no solamente van a ser los psicólogos, sino comunicadores, filósofos, en todas las líneas van a tener que aprender a aportar a la dinámica del contexto social de la realidad en que estamos viviendo. ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué granito vamos a brindar desde el lenguaje, que es el referente principal? Porque la conexión está desde lo kinestésico, lo proxémico y lo paralingüístico, que es el accionar del ser, de lo corporal, lo gestual, lo mímico, y en el enfoque proxémico en la parte espacial, territorial, dominio. ¿Qué va a pasar ahí? Y si nos vamos a lo paralingüístico, nos vamos también al tono del volumen de la voz. ¿Cómo es la manera que le tengo que proyectar al otro para que el otro introduzca en su ser y lo transmita también? Porque somos cadenas. Pero si somos temerosos a qué va a pasar, no vamos a lograr un mejor país. Yo pienso que el llamado aquí es todos. Unidos podemos lograr país. No esperar que los que están allá altos mandos sean los que vengan y hagan por nosotros. Somos nosotros. Y yo decía muchas veces, las marchas, yo no soy conductor en la línea de marcha. ¿Por qué? Porque a través de una propuesta, juntos construimos esa propuesta, es más fácil llevarla a un escenario que nos van a escuchar, quizás nos van a comprender y vamos a hacer realidad lo que necesitamos que sea realidad para una mejor sociedad, para un mejor país. Lo digo por experiencia porque hoy yo le aporto a la JAC, Acción Comunal La Candelaria, con 124 personas asistentes, señores ya pensionados que quieren que nosotros le aportemos como profesionales para la vida, para el alma, para la sociedad. Y yo saco de mi tiempo, voy, estoy con ellos, les comparto, los oriento, los guío y son felices. Entonces, no nos excluyen, nosotros tenemos que involucrarnos para que ellos nos dicen, profe, pero es que nosotros no nos excluimos, simplemente es que vengan y apóyennos y nosotros los acogemos.
Muy bien, compañeras. Bueno, ahí queda, bueno, no sé, Ángela, pero veo que ya va marcando una conclusión, pues un poco de lo último que se ha venido hablando desde la interdisciplinaridad, ¿no? Que hoy en día esas necesidades que tiene, digamos, nuestro país en salud mental, en intervención comunitaria, ¿sí? Contar con todos y por eso cada uno se ha ido afianzando. Karina como defiende lo, como nuestra compañera psicología, la filosofía, pero es que se necesita hacer eso y los grupos hoy en día que más trabajan son grupos interdisciplinarios porque todas las ciencias han enfocado a aportar porque ya es un compromiso y eso es muy importante porque las comunidades, nosotros como comunales necesitamos de estar inmersos en esos procesos, también como profesionales, especialistas, maestrantes, que tenemos esa línea, pues también tenemos que aportar desde el abordaje que podamos hacer, sea de manera solidaria o que nuestro trabajo nos lleve a estar con las comunidades, más nosotros que somos unadistas, pues siempre queda, está ese sello, ¿no? De compromiso social, de responsabilidad social, de aportar a las comunidades, de hablar, de estar inmerso en eso, de tener uno en la mente cómo uno puede hacer. Si estamos, por ejemplo, con Karina en la parte académica, está uno pensando en, bueno, ¿qué se puede hacer cada vez más por los estudiantes? Bueno, todo lo que esas dinámicas que se dan durante el ser parte, miembro activo de una comunidad. Entonces, es algo como de ubicar también en conclusión la importancia de frente a lo que hemos visto de empoderamiento, fortalecimiento, de cómo una comunidad puede transformar su entorno, pues también es a entenderlo nosotros como futuros maestrantes que hay que contar con esas otras ciencias, con esas otras profesiones para lograr tener un alcance más significativo con relación al objetivo que se plantee en el abordaje a las comunidades. Así es. Psicología, así le llamo como el sistema del empoderamiento porque todos somos multisistémicos. Yo le hago un llamado a mis estudiantes, hoy el estudiante no sale con una sola línea, el estudiante debe ser multisistémico, el estudiante debe unirse a lo que transmite la sociedad. Si yo como profesional en esta dinámica no funcioné, ¿cómo puedo aportar en esta otra dinámica que sí es importante y que debo aportar? Porque las comunidades lo requieren, porque los territorios lo requieren, porque lo rural lo requiere, porque lo urbano lo requiere. Tenemos que ir en esa disciplina constante para fortalecer sociedad, para fortalecer comunidad, para empoderarnos todos unidos y poder lograr país. Ok, así es. Bueno, Ángela, ¿deseas hacer un aporte ya para concluir o vamos por concluido nuestro diálogo? No, estoy muy contenta porque estamos pensando, pues si pensamos en grande, ¿no? Pensamos en Colombia, ya es esto significativo. Hace unos años uno pensaba, no, esto no, pues hay un entorno ahorita como de esperanza y pensar que, bueno, lo que yo estudio no es solamente porque muchas veces uno estudia y dice, bueno, para ganar más, para trabajar en tal lado, para mejorar mi estatus económico y ya, sí, en algunas ocasiones he visto profesionales que, ven, pero para cambiar una sociedad, para aportarle y meterle conocimientos a la cosa, no solamente, me parece interesante esto porque algunas veces uno piensa que de una comunidad, y lo he visto, y entonces un poco la crítica que le hacíamos a los gobernantes era dar plata, de eso botemos plata, voltémosle mercado, botémosle esto y ya, pero no, la comunidad piensa, la comunidad siente, conoce sus problemas y sabe que el dinero no lo es todo, el dinero es una partecita más, pero no es solamente entregar esto, es entregar nosotros desde otro sector, no solamente el económico, cómo podemos aportarle. Y una comunidad fortalecida con todo esto que hemos dicho, genera recursos económicos y puede solucionar sus problemas económicos si solamente se refiere a recursos económicos, pero si solamente se le entregan los recursos económicos no va a lograr lo que estamos proponiendo acá. Entonces me alegra muchísimo escuchar estas observaciones y me parece bien relevante que podamos seguir aportando y que sigamos hablando nosotros que en el escrito no se ve. Es difícil uno poder escribir todo esto, pero sí queda este video y esta evidencia de que efectivamente estamos pensando más allá. Muchas gracias. A ustedes, compañeros, de verdad. Muchas gracias, feliz por el espacio de interacción, de aprendizaje, de unión, porque veo que vamos encaminados a la misma dinámica de
empoderarnos con el trabajo hacia las comunidades, hacia la sociedad, no lo económico, sino cómo hacemos lograr transformación de país. Y algo muy importante, el amor. El amor lo puede todo, brindar amor a las demás personas, un abrazo en el día a día, eso impacta, eso llama. Una persona que esté con baja autoestima, una persona que tenga deficiencia o tristeza en el hogar, y usted le da un abrazo, eso le alienta mucho el alma. Entonces hay un proceso que yo se vengo trabajando y es el elixir del alma, transformación social para la vida. Maravilloso. Muy bien. Bueno, compañeras, entonces ya con esas conclusiones y esas reflexiones tan importantes que nos llevó este espacio a partir de esas lecturas, y mire cómo nos lleva una cosa a la otra, porque es difícil no hablar de comunidad sin sentir uno esa emoción y mirar qué podemos hacer e involucrarnos un poco más. Entonces, bueno, que damos por terminado este diálogo, esperamos que para la tutora sea bastante significativo frente a la evidencia de esa gestión de conocimiento que esperan ellos con relación al desarrollo de esta actividad. Y bueno, para la próxima, nos vemos para la próxima fase, compañeros. Un abrazo. Pues. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.